¿Qué tal? Muy buenas noches, amada iglesia. Pues hoy vamos a empezar con una nueva serie en este canal, en Un Paso de Fe. Y este primer video, hermanos, consiste en una serie de cosmovisiones, que es precisamente el título de esta línea o de esta serie que vamos a estar presentando en este canal. Y de una manera muy austera, de una manera simple, de una manera sencilla, yo voy a comenzar a mostrarles algo que surge como una inquietud en el año 2017, donde un hermano que me preguntó acerca de una de las tribus de Israel, si tenía participación dentro de esos 144,000 escogidos. Obviamente, hermanos, yo le contesté conforme a las escrituras, donde precisamente la tribu de Dan no tiene participación. ¿Y por qué hago todo este comentario, hermanos? Porque para poder entender esto, hermanos, debemos de entender todo lo que implica el aspecto escatológico y profético, de lo cual el libro de Apocalipsis, que ahorita lo vamos a ver en un momento más, o el libro de las Revelaciones, nos muestra la participación de todos los acontecimientos que ya en este presente inmediato, hermanos, ya están por ocurrir algunos eventos que marcan muy pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, a manera de introducción, pues aquí vemos una imagen, y no porque le hagamos culto ni adoración a las imágenes, simplemente a mí me gusta utilizar ilustraciones o imágenes porque nos ubican y nos dan a entender cierto contexto, o bien más que nada nos impulsan a tener una mente imaginativa con respecto a lo que en algún momento dado vamos a estar aprendiendo. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño boceto, vemos aquí un dibujo, una pintura, y vemos aquí una visión, y sabemos precisamente de quién se trata este personaje. Y bueno, aquí en esta diapositiva dice Apocalipsis, y viene de la siguiente manera, entre paréntesis, dice Libro de las Revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente, hermanos, es el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro mismo Señor Jesucristo le da el mensaje, le da la revelación a Juan el apóstol, y él comienza a escribir posteriormente a estas visiones dadas por nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, yo me voy a desplazar con libertad aquí. Obviamente no estamos en un templo, estamos adaptándonos al espacio donde Dios nos está permitiendo presentarles estos estudios. Y antes que empecemos, amados hermanos, amada iglesia, yo quisiera por favor que oráramos para que fuéramos dirigidos por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, para que Él sea el que nos dirija y nos permita tener libertad en estos próximos días, en estas próximas semanas, si es que Él no viene antes, hermanos, y podamos entender un poco acerca de todo esto y del por qué en este tiempo, hermanos, tan crucial, en este año 2020, estamos comenzando a ver a nivel mundial, a nivel global, a nivel de naciones, eventos que están marcando ya la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero si no antes de ello, ver cómo se va a manifestar una serie de eventos que obviamente nosotros como pueblo cristiano sabemos. Y de hecho, hermanos, es algo que yo quisiera hacer aquí un paréntesis muy grande, un paréntesis en el cual, hermana, amados hermanos, no debemos de andar con miedo, hermanos. No debemos de andar con miedo, porque en el perfecto amor, hermanos, no hay temor. Hablando acerca de que no tenemos por qué
andar pensando, hermanos, lo que pudiera pasar con el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros como iglesia, nosotros ya sabemos, si verdaderamente somos hijos de Dios, sabemos qué es lo que va a transitar posteriormente para nosotros como iglesia. Sabemos que esta morada, hermanos, este plano terrenal es pasajero. Nuestra verdadera morada está en los cielos, hermanos. Y es por eso que debemos de estar atentos, debemos de estar listos, hermanos, para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, antes de empezar esto, vamos a orar y vamos a comenzar a tener este estudio escatológico, y vuelvo a repetir, de estas cosmovisiones. De estas cosmovisiones que espero en Dios que tú apuntes, tomes notas, y con base a la Escritura tú puedas complementar todo esto que yo te voy a presentar, que Dios me permitió a través de estudio de la palabra de Dios, de la oración, de años atrás, de comunión con mi Señor desde muy joven. Pues te los voy a presentar, y quisiera que tú tomaras apuntes. Consíguete una libreta, consíguete un par de lapiceros. Yo sé que en algún momento dado en la computadora tú puedes descargar estos videos, no importa, si tú puedes descargar esta información, descárgala, no importa, esto es gratuito. Es un deber para nosotros los siervos de Dios transmitir este conocimiento, es nuestro deber. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Señor, tener este primer estudio, Padre. Yo me siento un tanto, pues no acostumbrado a estos medios, Padre Santísimo, pero te pido que tú me ayudes, Padre, que permitas, Señor, que pueda yo ver la multitud, Señor, de las personas que van a estar viendo este mensaje, que estarán viendo esta enseñanza, que estarán viendo estos estudios bíblicos, Señor, estas cosmovisiones que en base a tu palabra tú me permitiste tener, en base a la lectura de ella, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, como pueblo cristiano, a estar entendidos, Señor, de que estos tiempos ya son tiempos ya señalados por tu palabra, son tiempos peligrosos, Señor, los que vienen sobre esta humanidad, y tu pueblo, Señor, debe de estar preparado para tu venida, Señor. Y por si fuera poco, Padre Santo, estar al pendiente, Señor, de todos los actos y todos los hechos que vienen en un presente, en un futuro no muy lejano a esta humanidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su preciosa sangre, mi Señor Jesucristo, en tu poderosa sangre, Padre. Echamos fuera todo espíritu demoníaco, todo aquello que intente distraernos, robar nuestra atención de estos estudios, y te pedimos, Señor, tu victoria, Padre, para que esto se siga dando hasta que así tú nos lo permitas. Gracias te damos, te lo pido y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú nosotros en ti, nosotros en ti, sé tú en mí, yo en ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues entonces estamos viendo aquí, vuelvo a repetirles que dice aquí, Apocalipsis, libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de entrar a la Escritura, a las Santas Escrituras, quisiera yo mostrarles algo. Hermanos, yo me acuerdo que uno de los libros que cuando yo era prácticamente recién convertido al Señor, estos fueron uno de los libros que yo me compré. Me acuerdo que este libro, en su momento dado, hermanos, a ver, déjenme poner la imagen. Este libro, hermanos, me acuerdo que en algún momento dado me costó alrededor de 70 pesos, hace muchos años, hermanos. Yo tengo ya alrededor de 41 años, hermanos, tengo 41 años. Este libro lo compré cuando tenía 18 años, un año después de que yo recibí a Cristo, que me arrepintiese y recibiera a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, y después el Señor de mi vida, hermanos. Pues miren, este libro habla y dice panorama de la Biblia, curso de estudios, y viene una serie, hermanos, desde el Génesis, y obviamente, hermanos, viene hasta el Apocalipsis. Pero fíjense, hermanos, que
en algún momento dado, todas estas imágenes, todo esto que ustedes están viendo aquí, llega a despertar cierta confusión en muchos cristianos, en el pueblo de Dios, porque vemos aquí un arrebatamiento y posteriormente vemos una serie de eventos y vemos después, por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, prácticamente hay cierta confusión con esto. No estoy diciendo, hermanos, que sea malo, sino simplemente el acontecimiento de los eventos, hermanos, deja un tanto al pueblo cristiano con este libro, con esta información un tanto confundida o en confusión. ¿Sirve? No quiere decir que no sirva. Sí sirve, hermanos, sirve para poder entender ciertos eventos. Ahora bien, hermanos, pues aclarando esto, porque vamos a ver lo que son las cosmovisiones, quisiera, por favor, presentarles una introducción para que sepamos de qué se trata, hermanos, el objetivo, hermanos, general de nuestro estudio, de este estudio bíblico, hermanos, escatológico, profético, cosmológico, hermanos, cosmovisiones, y no los voy a confundir con este término. Ahorita vamos a ver de qué se trata esos términos. Pues vamos a ver entonces cuál es el objetivo, hermanos, de este estudio, hermanos. Dice aquí, presentar un panorama general de este libro escatológico, de los hechos venideros, y con ello una serie de cosmovisiones de estos acontecimientos que se han venido cumpliendo y que están por concluir muy pronto. Entonces, amados hermanos, disculpen ustedes el ruido, hermanos, que hay alrededor. No estamos en un templo, no estamos en un edificio, hermanos. Entonces nos tenemos que adaptar a los medios que tenemos. Entonces, amados hermanos, como vemos, dice aquí presentar. En este momento, hermanos, lo que yo voy a hacer es presentarles a ustedes prácticamente, hermanos, actos venideros y visiones, hermanos, cosmovisiones, no visiones mías, obviamente no, sino lo que está en la escritura, cosmovisiones. Y vamos a ver qué es ese término, hermanos, más adelante, de acontecimientos que ya dice se han venido cumpliendo, hermanos. La escritura, hermanos, evento tras evento se ha venido cumpliendo, y obviamente, hermanos, están algunos eventos ya próximos a cumplirse. Estamos muy cerca, hermanos, de la recta final. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Ok, para poder entender, hermanos, el libro de Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? Porque hemos visto que muchas películas hollywoodenses nos manejan como eventos, ¿verdad?, apocalípticos, y de repente vemos, por el término, ¿verdad?, y de repente vemos hombres y mujeres y la naturaleza destruyéndose y persecución, y de repente decimos, oh, esto es apocalíptico, ¿verdad? Y ni siquiera, hermanos, tenemos verdaderamente una idea o una noción de lo que significa esto, o de lo que quiere decir esta palabra. En algunas Biblias, principalmente la Biblia que manejan nuestros amigos católicos, que es el libro de las Revelaciones, es precisamente eso, hermanos. Ahora hay algunas versiones modernas para ellos que manejan Apocalipsis, pero independientemente de esto, hermanos, la palabra Apocalipsis, para poderla entender, hermanos, se divide en tres partes, ¿verdad? Aquí, Apocalipsis, dice aquí, la palabra Apocalipsis viene del griego apokalupsis, apocalipsis, y esta palabra, hermanos, tiene un prefijo, un sufijo, y como tal, hermanos, está dividida en tres partes: apocalipsis. Entonces, el prefijo apo quiere y significa separar, alejar. Y como ejemplo, hermanos, tenemos estas tres palabras: apócrifo, apofonía y apotegma.
No me voy a detener ahorita a explicarles el significado de estas palabras, pero ustedes pueden buscar las definiciones, el significado en cualquier diccionario. Pero fíjense cómo comienza el prefijo apo. Apo quiere decir separar, alejar. Ahora bien, después tenemos kalip, que viene aquí, dice, seguido del verbo kaliptein. Es un verbo que quiere decir estorbar, esconder, relacionado, dice, con la raíz. ¿Cuál es esa raíz, hermanos? Kel. Esa raíz es kel, que quiere decir cubrir o ocultar. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Quiere decir cubrir o ocultar. Vuelvo a repetir, hermanos. Apo quiere decir separar, alejar. Seguido del verbo kaliptein, que quiere decir estorbar, esconder. Y la raíz relacionada con esta palabra es kel, que quiere decir cubrir, ocultar. Más o menos ya va usted entendiendo de qué significa, de qué se trata esta palabra. Y posteriormente tenemos el sufijo sis, que quiere decir acción, como en las palabras crisis, dosis, profilaxis, electrólisis y amibiasis. Es una acción. Entonces, amados hermanos, es una palabra compuesta que si nosotros, hermanos, conjugamos estas tres partes de esta palabra, hermanos, el prefijo, el verbo, ¿verdad? Y esa terminación del sufijo que ya implica una acción, vamos a tener como significado que quiere decir descubrir o develar, hermanos. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis? Una realidad que no había sido antes percibida es quitar, ¿qué, hermanos? El velo. Quitar el velo. Es quitar aquello que aparentemente estaba oculto, que era aparentemente un misterio, pero que ahora, hermanos, se nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver citas bíblicas, hermanos. Ahorita estoy dando una introducción, pero en sí vamos a ver y vamos a manejar mucha Biblia, hermanos, para que podamos entender esto, porque acuérdense que el significado que yo les di de Apocalipsis decía Apocalipsis, libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quita el velo de aquello que en algún momento sus discípulos, posteriormente sus apóstoles, le preguntaron que cuándo sería el fin de estas cosas. Y ahorita lo vamos a ver ahí, hermanos. Entonces nuestro Señor Jesucristo quita el velo, no es el hombre. Esto es una intervención directamente divina, hermanos, directamente del cielo. Dios mismo, Jesucristo mismo, quita ese velo y le enseña a su apóstol Juan, hermanos, le enseña a su apóstol Juan lo que iba de acontecer. Entonces, amados hermanos, esto quiere decir, vuelvo a repetir, quitar el velo. Y dice aquí después, vistas de los periodos de la iglesia. Vamos a ver, hermanos, no tanto los periodos de una manera profunda, sino simplemente vamos a ir viendo unas cositas, poco a poco, de lo que fue el mensaje para las 7 iglesias, que prácticamente son vistas, dice aquí vistas de los periodos de la iglesia y vistas de la gran tribulación, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Para que podamos entender esto, hermanos, me gustaría, por favor, si ustedes pueden ir conmigo a la Escritura, vayan al Evangelio según San Mateo, por favor. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, hermanos. Este es un pasaje que ya hemos escuchado un sinfín de veces por maestros de escuela dominical, por pastores, maestros, diáconos, inclusive, hermanos, personas que en algún momento dado, de hecho hasta evangelistas, hermanos, han ocupado estos pasajes bíblicos, pero debemos entender, hermanos, que el mayor profeta que estuvo en esta tierra y que estuvo entre nosotros, bueno, no en nuestro tiempo, ¿verdad?, pero en el tiempo de los primeros creyentes, de los primeros cristianos, hermanos,
de los primeros discípulos fue nuestro Señor Jesucristo como el mayor profeta, el mayor ponente, de lo cual, si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo habla de esta manera, es que en Apocalipsis, hermanos, simplemente es, vamos a decirlo así, es la manera a detalle de estos actos, o de estos hechos, o de estos sucesos escatológicos que nuestro Señor Jesucristo le diera al apóstol Juan mucho antes y a sus discípulos, no tan solo a Juan, sino aquí ya nuestro Señor Jesucristo ya lo había manifestado. Entonces en Mateo, hermanos, capítulo número 24, versículo 13 en adelante, hermanos, dice de la siguiente manera, cuando, dice aquí, y estando él sentado en el monte de los olivos, ese lugar, hermanos, tiene algo que ver y de una manera muy interesante, hermanos. Acuérdense de este nombre, Monte de los Olivos. Dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿cuándo serán estos eventos? ¿Cuándo serán estas acciones? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 2, primero, ¿cuándo serán estas acciones? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo, o sea, señales del fin del siglo. 3 cosas muy importantes, hermanos. Dinos cuándo serán estas cosas. Número 1, ¿cuándo van a suceder? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? O señales del fin del siglo. 3 cosas muy importantes, hermano. Aquí nuestro Señor Jesucristo comienza a revelar, no a detalle, sino de una manera general. Es un panorama general, amados hermanos. Y dice aquí claramente, respondiendo Jesús, les dijo, número 1, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque en estos tiempos la maldad va en aumento. Y con el hecho de la maldad que va en aumento, también la mentira, hermanos. La información falsa. Eventos que en algún momento dado tratan de promover algo que en sí, hermanos, está fuera de contexto. Entonces el Señor deja claramente, número así para introducirnos, tengan cuidado, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ante un engaño, ¿qué existe, hermanos? Pues obviamente la verdad, porque si hay engaño, hay mentira, y el engaño o la mentira se tiene que combatir ¿con qué, hermanos? Con la verdad. Entonces, fíjense qué más sucede aquí, hermanos. Dice, porque vendrán muchos, y aquí explica la razón del engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sabemos, hermanos, qué es lo que ha estado pasando en estas últimas décadas. Gente que lucra con la fe de las personas. Y no me voy a detener en esto, hermanos, porque no me corresponde. Yo quiero mostrarles esto, hermanos, que es lo principal. Pero sabemos, hermanos, que hay muchos falsos maestros, falsos pastores, que están lucrando con la fe de la gente, religiones que atan a la vida de las mismas personas, costumbres, tradiciones que atan las benditas y preciosas almas de los hombres, que antes de cristiano presumen la denominación y dejan a un lado a Cristo. Entonces Dios mismo está diciendo aquí, miren, tengan cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a muchos, no a pocos, a muchos.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, hermanos. Principio de dolores. Miren, hermanos, estamos entrando en una recta en la cual estamos escuchando a nivel mundial, hermanos, que nación contra nación se está levantando. Siempre ha habido guerras, hermanos. Siempre ha habido guerras. Desde que el hombre pecó, que conocemos al primer asesino que fue Caín, asesino de su hermano Abel. Desde ese entonces, hermanos, que la tierra comenzó a poblarse, hermanos. Sabemos todos los conflictos que han habido. Y por tanto tiempo, hermanos, por muchos años, cientos de años, ha habido guerras. Pero ¿cuál es la diferencia de esas guerras del pasado a esto que estamos escuchando actualmente, hermanos? Que ahora, por medio de la tecnología, de la ciencia aumentada, ahora podemos estar más al pendiente de estos eventos. Podemos estar conectados en fracción de segundos. Y sabemos lo que está pasando en este momento en Francia, en Italia, en Japón, en China, en Rusia, en cualquier parte, hermanos. En nuestra propia localidad. Esto ha venido en aumento, hermanos. Y dice aquí claramente, y oiréis de guerras y rumores de guerras. De lo que se está planeando, de lo que se está gestando de una nación contra otra. Que China quiere invadir a la India, que quiere atacar a la India, que Estados Unidos quiere hacerle guerra a China, que Rusia y China se están aliando porque quieren ir en contra de Estados Unidos, y etcétera, etcétera, hermanos. Que ahorita Venezuela, que está en medio de la mirada de los Estados Unidos con respecto al petróleo, rumores de guerras, hermanos. Rumores de guerras. Después dice aquí, hermanos, dice porque se levantará nación contra nación. Ah, hermano, es que usted me está diciendo esto, pues ya pasó la primera, la segunda guerra mundial. Sí, hermanos, pero dice mundial, pero no abarcaba realmente a todas las naciones del mundo. Eran unas cuantas. Y por efecto dañaron la economía de otras naciones. Pero que se levantara una nación contra nación y fuera un caos a nivel realmente mundial, global, no lo había sido, hermanos. Ahorita los economistas, los estudiosos de todos estos eventos sociales que son los geopolíticos, están viendo algo que se llama efecto dominó, donde precisamente las naciones aquí sí, de una manera global, todas están entrelazadas y todas, hermanos, de una u otra manera, están tratando de defender sus derechos como tal, su soberanía como naciones. Ahora bien, dice aquí, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá pestes. Pestes, hermanos, implica enfermedades, implica cuerpos en putrefacción, descomposición, implica algo, hermanos, que en algún momento dado el control sanitario, hermanos, queda totalmente marginado, y esto se manifiesta de una manera muy portentosa, hermanos. Habrá pestes y hambres y terremotos. Miren, hermanos, hace un par de meses atrás comenzó a haber una serie de temblores consecutivos y sinceramente, hermanos, muchos estaban pensando que ese cinturón de fuego, y no me voy a meter en procesos ahorita de geología, o sea, de la tierra, estudios de la tierra, ahorita no me voy a meter en eso, de topografía y todo eso, a mí no me corresponde,
Pero yo creo que la mayoría de nosotros vimos esto, sentimos esto. Ahora bien, hermanos, esto va a ocurrir de una manera prolongada, de una manera más recurrente. Y dice, y todo esto será principio, no finales, principio de dolores. Después que dice, entonces os entregarán. Miren, hermanos, esto va a generar mucha polémica entre cristianos, entre hijos de Dios, porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando de persecución, hermanos. Está hablando de que habrá, hermanos, muerte por la causa de Cristo. No me voy a meter a profundidad en este punto, hermanos, porque la palabra que aquí tiene un conflicto en muchos cristianos es: yo me voy con Cristo antes de que venga la tribulación a esta tierra. ¿Ah, sí? ¿Está usted seguro que usted se irá con Cristo cuando Él venga? Número 1. Número 2. ¿Está haciendo usted todo lo pertinente, no por religioso, sino guardar su vida en santidad? Porque dice la Escritura que en sin santidad nadie podrá ver al Señor. Usted está haciendo todo lo posible por vivir en santidad para decir que usted, antes de que venga tribulación a esta tierra, usted se va a ir con el Señor. Y número 3, le quiero decir esto: ¿qué nos hace a nosotros diferentes a aquellos cristianos que murieron en los siglos primeros por la causa de Cristo, que murieron en coliseos romanos, hombres, niños, mujeres, ancianos, ancianas, familias enteras devoradas por las bestias, por alimentar la ociosidad, una mente enferma y diabólica de personas que no tenían a Cristo en su vida, y que los cristianos fueron el espectáculo para saciar la sed de sangre de esas mentes pervertidas? ¿Qué nos hace diferentes a esos primeros cristianos, hermanos? Cuando esos cristianos verdaderamente lo que hacían era predicar el evangelio de Cristo a donde quiera que iban. Hoy, ¿qué hacen los cristianos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué nos hace más justos a nosotros que aquellos primeros cristianos? Para decir, sí, me voy yo con Cristo antes de que venga la tribulación. ¿Ah, sí? ¿Está usted seguro? ¿Está usted segura? Miren lo que dice aquí la Escritura: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes. ¿Qué gentes? ¿Quiénes? Eso ya lo vamos a ver después. Dice, por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, predicadores, maestros, se levantarán y engañarán a muchos. Y fíjese bien lo que dice aquí, amado hermano, y esto nos debe de poner a pensar, pero a conciencia, hermanos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué, hermanos? Por haberse aumentado la maldad. Mire, hermano, cómo estamos actualmente. Todos estos medios digitales, hermanos, han venido contaminando el corazón de los hombres y de las mujeres, de la raza humana en general, hermanos. Mire cuánta violencia hay alrededor de nuestras sociedades, cuánta carencia de amor, cuánta carencia de comprensión. Mire ahorita, hermanos, con este confinamiento que es una antesala de lo que viene, hermanos, muy pronto. ¿Cuántos poderosos, hermanos, por pensar y entregar el poder, han dejado a familias sin empleos? Mucha gente en este momento, hermanos, está comenzando a sufrir las consecuencias económicas porque no tienen con qué ya vivir y comer, hermanos.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aquí el hombre está imperando en su ego. Está siendo, hermanos, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, inspirado por un ente diabólico, demoníaco, satánico, hermanos. ¿Para qué? Para destruir esta humanidad, y eso es lo que vamos a ver en estas cosmovisiones, hermanos. ¿Por qué es que Satanás se ha ensañado tanto en el ser humano y por qué lo quiere destruir? Vamos a ver eso en las cosmovisiones, hermanos. Ahora, volviendo a este punto, hermanos, escatológico, que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, todavía ese tiempo no llega aquí, hermanos. Estamos, hermanos, a minutos en el reloj, en la muñeca de nuestro Dios y Padre Santo, hermanos. Estamos a minutos, hermanos, a minutos de que esto ya ocurra, hermanos. Me acuerdo que hace 2 años, hermanos, si no es que un poco menos, les estaba diciendo a la amada iglesia, hermanos, donde predicábamos, donde estábamos pastoreando, yo les decía, hermanos, van a venir tiempos en los cuales la iglesia volverá a esos primeros rudimentos, esos principios, hablando de esos principios, hermanos, de volvernos a reunir en las casas. Yo se los decía, hermanos, y no porque ya supiera algo del coronavirus y que del COVID-19, no, hermanos. Simplemente por cómo las eventualidades de esta vida van arrojando destellos de lo que viene, hermanos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahorita, hermanos? Estamos viviendo eso. Iglesias, hermanos, que han dejado sus templos, sus edificios, y se están reuniendo, hermanos, en las casas. En las casas, hermanos. Estamos volviendo a esos principios donde Pablo decía, me saludas a la iglesia que está en tu casa. No dice misiones, y eso también lo quiero aclarar, hermanos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Iglesias, no células, no misiones, misioncitas, no, iglesias. Iglesias, hermanos. Iglesias que están ahí congregadas en las casas. Viene muy pronto todo esto, hermanos. Después dice, mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y fíjense lo que dice aquí, entonces vendrá el fin. ¿Vendrá el fin? ¿Cuándo? Cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, en todo el mundo. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Va a ser a través del internet, de los medios digitales? ¿Va a ser a través de qué si actualmente todas las personas están encerradas en su casa? ¿Cómo los misioneros pueden llevar el mensaje? ¿Cómo se puede cumplir lo que está escrito aquí en Romanos capítulo número 10? Cuando dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Dice, mas no, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se va a cumplir esto, hermanos? De lo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo aquí en Mateo capítulo 24, que este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, hermanos. No me crean a mí, hermanos. Pero después de este tiempo, hermanos, que pase, que suceda esto que está sucediendo, hermanos, vendrá un breve desahogo, hermanos. Un último respiro para la iglesia, hermanos. Y aquí es donde la iglesia verdaderamente se tendrá que despertar de su sueño, hermanos, de su letargo. Y tendrá que levantarse, hermanos, y predicar a Cristo, hermanos. Porque la iglesia va a comenzar a ver, hermanos,
que ya su Señor está pronto a venir, hermanos. La marca de la bestia, hermanos, el sello de la bestia, el 666, viene muy pronto, hermanos. Y la iglesia tendrá que estar atenta ante esto, hermanos. Tendrá que despertarse, amados hermanos. Hay que estar listos, hermanos. Ahora bien, hermanos, si ustedes siguen leyendo todo esto, dice aquí: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esto aquí es donde se generan todas las confusiones, hermanos. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que están encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Y dice, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y sigue, hermanos, y llegamos al versículo 29 y dice, la venida del Hijo del Hombre. Pero también dice algo más interesante también en el capítulo número 25, dice, parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes saben, hermanos, y no me voy a meter a profundidad, pero usted sabe a qué se refiere las 10 vírgenes. Dice que unas eran insensatas y las otras eran prudentes. Unas estaban aguardando y otras no. Y cuando llegó el tiempo, hermanos, de que ya iba a llegar precisamente aquí, obviamente el novio, hermanos, las que eran imprudentes, las que fueron insensatas, fueron con aquellas que estuvieron al pendiente de que iba a llegar el esposo y quisieron pedirles aceite, ¿y qué pasó? Les dijeron que ya saben qué, para que no perdamos nosotros y ustedes no tengan lo suficiente, pues vayan a comprar. Aquí dice claramente, hermanos, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas, y se cerró, ¿qué, hermanos? La puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto digo, no os conozco. Dice que no os conozco. Velad, fíjense, hermanos, velad pues, porque no sabéis ni la hora, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Estén al pendientes, estén vigilantes, porque viene el esposo, hermanos, viene Cristo. Mucha gente está esperando a que todo vuelva a la normalidad. Quieren volver a ir al club deportivo, quieren regresar a las escuelas para hacer carreras, para hacer maestrías, doctorados, para hacer negocios.
para hacer riquezas. Ahorita mismo donde estoy viviendo, hermanos, gente está construyendo casas. ¿Y saben qué, hermanos? Es ilógico, porque lo que estamos viendo en este momento es que hay carencia de empleos, empresas se están quebrando. ¿Para qué construyes? ¿Quién te va a comprar si no tienes dinero? Es dinero perdido, hermanos. Es dinero desperdiciado. ¿Quién te va a comprar si no tiene? Pensemos por un momento, hermanos. El Señor Jesucristo está muy cerca. Y quiero concluir esto, hermanos, para poder mostrar, y creo que me extendí un poquito acerca de esta introducción. Ya después les prometo, hermanos, que no voy a hacer esto. Es esto, de momento dice, pero acerca de los tiempos. Pero acerca de los tiempos, Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Estaba hablando el apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y muchos descansan en esta parte, hermanos, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está, hermano, ¿ya ve? Dios nos va a llevar en el arrebatamiento, porque ahí dice claramente que Dios no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira, hermano. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que ya hayamos muerto en Cristo Jesús y tenemos esa fe de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pero ¿cuál es el contexto de esto, hermanos? Dice, la venida del Señor. Ok, entonces ahí está, usted lo está diciendo, hermano. Usted mismo está diciendo que este versículo nos confirma a nosotros que nos vamos a ir antes de que venga la ira de Dios sobre esta tierra. Bueno, hermanos, aquí Dios nos está diciendo desde el versículo número 1 del capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, ¿qué se necesita en estos momentos ante un mundo caótico? ¿Qué se necesita en estos momentos en este mundo donde no hay estándares bien fijados con respecto a lo que estamos viendo? Algunos ya se están reuniendo en sus iglesias, en sus templos, otros no, otros tienen altos índices del COVID, otros no, unos salen sin cubrebocas, otros se ponen cubrebocas. En un lugar te dice que te limpies los pies, en otros lugares no te dan nada, en otros lugares te ponen gel, en otros nada. Hermanos, realmente no hay algo en concreto, hermanos, hay confusión. Y ante la confusión y ante el sometimiento en lo cual nos están ya manejando, hermanos, a nivel humanidad, a nivel mundial, pues necesita haber un orden, necesita haber paz, necesita haber un control que genere paz. Y no es porque no quiera tocar este versículo, hermanos, pero quiero irme pausando
para explicarles poco a poco, hermanos, esto que viene en la Escritura, que es muy difícil de predicar, de mostrar, de enseñar, porque he visto inclusive que maestros y pastores se van al original, al hebreo, al griego, y la palabra en griego, y la palabra en hebreo, y el significado en latín, y quién sabe que, como ahorita en un momento, ¿verdad? Un servidor. Pero en sí, hermanos, la Escritura es clara, siempre y cuando seamos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a revelar, nos va a mostrar esto que está aconteciendo. Entonces, amados hermanos, para terminar esta primera sesión, esta primera introducción de estas cosmovisiones, pues vamos entonces a recordar rápidamente, hermanos. Quise mostrarles que nuestro mismo Señor Jesucristo, ya Él había profetizado, Él ya había mostrado los actos escatológicos, Él ya lo había dicho antes de partir de este plano terrenal, se los dijo a sus discípulos, no se los dijo a toda la iglesia, a sus seguidores, a sus más íntimos, se lo mostró. Y es cuando aquí se expresa claramente y dice todo lo que había de acontecer. Entonces, ¿qué quiere decir Apocalipsis, hermanos? ¿Qué quiere decir el libro de Apocalipsis? Dice que quiere decir esta palabra descubrir o develar o quitar el velo. ¿A qué se le tiene que quitar el velo? Algo que está aparentemente oculto, pero que es existente, que ahí está. Solamente es destapar, es descubrir. ¿Para qué? Para que otros vean aquello que estaba oculto. Es para aquellos que vean precisamente aquello que estaba ya existente. Mi hijo tiene una Biblia, mi hijo el más grande tiene una Biblia muy bonita, es como esta, tiene su forro, y pues, miren, aquí tengo esta, muy a la mano. Aquí está la palabra, hermanos. Es una Santa Biblia y obviamente pues está cerrada, está sellada, no hay manera de cómo verla. Hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo, y con esto termino esta parte, nuestro Señor Jesucristo hace esto para con Juan el apóstol, para que él pudiera ver lo que iba acontecer. Se quitó el velo, se descubrió. Entonces, dicho esto, hermanos, y dejando ya todo esto en claro, pues entonces, ¿qué es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis? Nos muestra los periodos o los tiempos en los cuales la iglesia ha pasado, y nos muestra las vistas de la gran tribulación, de estos eventos que vienen como cataclismos, como eventos caóticos, lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que eso es lo que en algún momento dado perturba a la humanidad entera, a la humanidad sin Cristo obviamente, porque a nosotros los hijos de Dios pues nos mueve, nos sacude el hecho de que muy pronto, hermanos, muy pronto estaremos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, ¿para qué tiempo está escrito el libro de Apocalipsis, hermanos? Pues aquí dice interpretación dispensacionalista o por tiempos. Dice, se distingue en Apocalipsis 1:19, y quiero leerlo, hermanos. Apocalipsis 1:19. Por favor, tengan a la Biblia a su mano. Vuelvo a decirles, estoy improvisando, hermanos. No es como otros videos donde hay hermanos que tienen su televisión y sus cámaras de video y los enfocan de aquí, los enfocan de acá y hasta los maquillan, ¿verdad? No, aquí no, hermanos. Aquí simplemente es un cañón, una computadora y ese celular donde estoy grabando, donde posteriormente tú estarás viendo estos videos.
Es simplemente eso, hermanos, un cuadro que Dios me está permitiendo tener para yo poderte mostrar todo esto que Dios me mostró años atrás y que ahora estoy compartiendo. Y yo decía, Señor, ¿para qué sirve todo esto? Hermanos, pues ahora precisamente es el tiempo. Ese es el tiempo, hermanos. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Dice Apocalipsis 1:19, dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vuelvo a repetir: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿A quién le dijo esto? ¿O a quién se refiere? Pues obviamente, hermanos, lo que está en el capítulo número 1, versículo 1 en adelante, dice: la revelación de Jesucristo. Ya te expliqué qué quiere decir Apocalipsis, es esto: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. No dice después, no dice ahí a lo mejor, no, dice que han de suceder pronto, inmediatosamente, hermanos, cuanto antes, pronto. Dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lee detalladamente, hermano. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Va un orden. ¿Te das cuenta? Que Dios le dio, el Padre, a Jesucristo. Jesucristo manda a su ángel, obviamente con ese mensaje. ¿A quién? A Juan, el apóstol. Y dice, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, fíjese, hermano, hermana, dice, porque el tiempo está cerca. Que van a suceder pronto y que están cerca, hermanos. Eso es lo que usted debe de tener en este momento ya en cuenta, hermano, hermana. Que van a suceder muy pronto y que ya están cerca. Falta poco, hermanos. Ahora dice, ¿para qué tiempo? Dice, interpretación dispensacionalista, o sea, por tiempos. Dice aquí, en el versículo número 19, 3 divisiones cronológicas, 3 divisiones por sus tiempos. Dice, las cosas que has visto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al pasado. Después dice, las que son. ¿Cuáles son? Dice, a la época de la iglesia. De aquí del capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se refiere a la iglesia. Obviamente, hermanos, todo esto abarca hasta el capítulo número 3, versículo número 22. La época de la iglesia, o los periodos de la iglesia, desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Después dice aquí, y las que han de ser, tiempo pasado, ese presente en la cual vivieron esas iglesias, esos periodos, y posteriormente lo que nos corresponde a nosotros, como gentiles, la tierra de Israel, los israelitas, el pueblo de Dios, y las que han de ser, después de estas, a cuestiones posteriores a la era en que existe la iglesia, que abarcan desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22,
e iniciamos en el versículo número 1, obviamente, y 5, hermanos. De aquí en adelante, del capítulo 4 al capítulo número 22. O sea, prácticamente del capítulo 4 hasta el final del libro del Apocalipsis. Ahí está, hermanos. Ahí está, hermanas. ¿Para qué tiempo nuestro Señor Jesucristo habló y le mostró a Juan lo que había de pasar? Bueno, para las cosas que habían ocurrido, las que son en ese momento para las iglesias y las que han de ser. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Ahí está, hermanos. Ahora, ya conocemos las iglesias. Aquí se encuentra Patmos, Atenas, Antioquía, Jerusalén, Mar Mediterráneo. Vemos la bota itálica. Y vemos, hermanos, que aquí Juan, el apóstol, tuvo esa visión en Patmos. Ahí estaba él, exiliado, totalmente un anciano, en condiciones paupérrimas, en condiciones muy limitadas. Tiene esa visión, hermanos, y obviamente las iglesias se encuentran en este orden, así como va: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así son las 7 iglesias. Y obviamente aquí lo dice claramente, dice las 7 iglesias estaban situadas en una de las principales rutas de Roma, ruta romana. Un mensajero salía de la isla de Patmos, donde estaba desterrado Juan, y llegaba primero a Éfeso. Podía viajar al norte hacia Esmirna y Pérgamo, girar al sureste hacia Tiatira y seguir hasta Sardis, Filadelfia y la Odisea, en ese orden exacto en que se dictan las cartas. Ahí está, hermanos. Entonces, debemos de entender, hermanos, que el libro de Apocalipsis se divide, vamos a decirlo así, en 2 grandes panoramas. Primer panorama, hermanos, es todo lo escrito hacia esas 7 iglesias, y posteriormente a ello, el otro panorama que Dios nos muestra es los eventos sobrenaturales que se van a desatar sobre esta tierra, aunado a eventos políticos, sociales, económicos, espirituales, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Hasta aquí, hermanos, creo que ustedes tienen muchas dudas. Creo que esto los va a dejar así como que queremos saber más, queremos aprender más, no nos queremos quedar con la espinita, queremos seguir aprendiendo. Y bueno, hermanos, yo creo que el siguiente video vamos a ver ya nada más el significado de estas 7 iglesias, sus elogios, sus críticas, las instrucciones y las promesas. 7 tiempos dispensacionales, 7 periodos de la iglesia cristiana por la cual ha pasado desde que nuestro Señor Jesucristo fue elevado en los cielos, que ascendió hacia los cielos, cómo la iglesia ha pasado por ciertos periodos, por ciertos tiempos, y que hoy en día, amados hermanos, pues estamos viviendo en este tiempo que es la iglesia de la Odisea. Elogio, ningún elogio, por eso le digo que qué lo hace usted diferente a aquellos primeros cristianos cuando usted dice: ay, sí, ya me voy con Dios al cielo, me voy con Él, voy a ser arrebatado antes de que venga la gran tribulación. Hermano, entonces usted es intertribulacionista o postribulacionista. No, hermanos, yo solamente creo que la iglesia actualmente está dormida, que es la iglesia más carnal
que ha existido en todos estos tiempos. Que es una iglesia perezosa, una iglesia floja, una iglesia holgazana, que es una iglesia conformista, que es una iglesia mundanal, una iglesia materialista, una iglesia conformista, una iglesia que no tiene el temor ni el amor de Dios en su vida. Eso es lo que yo creo. Después dice crítica, que es indiferente, instrucción, le dice Dios es celoso, y arrepiéntete. Qué palabra tan interesante. Arrepiéntete, ten un cambio de mentalidad. Y después dice promesa, porque ha de compartir el trono de Cristo. Ahora, si usted sabe qué significa la Odisea, ya nada más le dejo esto aquí. La Odisea, el significado quiere decir el derecho del pueblo, el derecho de la gente, el derecho de la humanidad. Yo tengo derecho a esto, tenemos derecho a aquello, tenemos derecho a generar esto, tenemos derecho a hacer como se nos antoja, tenemos derecho a pensar como se nos place, tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a ser anárquicos, tenemos derecho a ser injustos, tenemos derecho. Ah, sí. Vamos a ver si es cierto que tenemos derecho, hermanos. ¿Derecho a qué? La Odisea, hermanos, es el tiempo en el cual, escatológicamente, hermanos, estamos viviendo como iglesia. No puedo detenerme a enseñarles todo esto, hermanos, ahorita. Pero ustedes lo pueden ver. Yo creo que ya aquí la lámina o la diapositiva está bastante fija como para que les des ahí una screenshot, como le dicen por ahí, o tomes ahí una captura de pantalla, la guardes y puedas agarrar y ponerte a escribir, guardarla ahí en tu PC, en tu computadora, en tu celular, y puedas estudiarlo. En mi tiempo solamente era papel y pluma o lápiz, goma o corrector, y teníamos que escribir. Ahorita tú y yo podemos ya capturar las imágenes. Y si es cierto, mejor concluyo esta introducción. O ¿sabes qué? Creo que ya te había dado una introducción y creo que sí me voy a tardar. Mejor lo dejamos aquí. Y concluyo, hermanos, con lo siguiente. Recordemos que hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas, hermanos, que tienen una visión con respecto al libro de Apocalipsis, con respecto al arrebatamiento. Y aquí quiero concluir. Aquellos que se van a ir dentro de la tribulación, y aquellos que se van a ir después de la tribulación a morar con Cristo. Miren, hermanos, para no pelearnos, ¿verdad?, ni generar confusión, sea esto o aquello, si tú eres un hijo de Dios, nos vamos a reunir con nuestro Creador. El punto del debate es aquí, en qué condiciones y cómo nos vamos a reunir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué condiciones? Ese es el debate. ¿Por qué? Porque el miedo es a la muerte física, hermanos. El miedo es a las consecuencias que pudiéramos experimentar como iglesia. El miedo a no tener que beber, que comer, que vestir, que calzar, a la persecución física. Y ya no quiero hablar más, hermanos, porque nosotros debemos de tener en cuenta a quién sí se le debe de temer, que no tan solo puede matar este cuerpo físico, sino también mandar nuestra alma al infierno. Pero por su gracia, por la gracia de Cristo Jesús, hoy somos salvos. Entonces, si llega a pasar una eventualidad así, hermanos, sabemos que nuestra alma
por haber creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos salvos, hermanos. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Para qué giramos en círculos, hermanos? ¿Para qué estamos ahí pensando si sí, si no? Ay, es que la verdad tengo miedo a morir, tengo miedo a que me maten, tengo miedo a carecer de sed, de hambre. ¿Que eso no fue lo que vivieron los primeros cristianos? ¿Que eso no fue lo que vivió el apóstol Pablo y nos deja testimonio? En persecuciones, en hambre, muchas cosas más, hermanos, en peligros. Pablo lo escribe, hermanos, y por eso el apóstol Pablo deja testimonio de todo lo que él había pasado, hermanos. No por algo está ahí escrito, no para que, mira, qué apóstol tan valiente, tan arrojado. No, hermanos. Pablo, el Espíritu Santo de Dios, inspirando este bendito libro, nos deja testimonio, como una advertencia de lo que van a padecer los cristianos, hermanos. De aquellos hermanos que por la causa de Cristo están sufriendo, inclusive en este momento, persecución por causa de la fe en Jesucristo. ¿Usted cree que eso no pasa aquí en América? ¿En Latinoamérica? ¿Que nada más eso es allá en el oriente? ¿Allá del otro lado del mundo? ¿Donde no se puede ir a predicar a los grupos islámicos? ¿Que no puedes ir a predicar a la India? ¿Que no puedes ir a predicar a Corea? ¿Tú crees que nada más es para allá? Aquí en nuestro país, México, hay persecución. Tal vez el lugar donde vivo, tal vez no han matado a un cristiano como tal, pero aquí por lo menos la persecución te prohíben ciertas cosas, te ven feo, te ignoran, te señalan, te acusan, te juzgan. Eso es persecución, hermanos. La propia familia. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y bueno, hermanos, pues terminamos ahora sí con este tiempo. Gracias por ver este primer video, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta pequeña introducción. Y nos vamos a meter de lleno la siguiente semana. Cada día viernes vamos a estar presentando estos videos. Los días sábados van a presentarse para que ustedes los puedan ver ya editados y tengan ahí información. Les voy a dejar mis datos ahí al pie del video y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Y hermanos, pues qué me resta decirles, vamos a orar para terminar este tiempo. Y bueno, hermanos, pues los espero la siguiente semana con la segunda parte de esta serie de videos que se van a llamar Cosmovisiones. Cosmovisiones, no se va a llamar Apocalipsis, no, se van a llamar Cosmovisiones. Y ya veremos qué significa la palabra cosmovisión. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias por dirigir tu palabra. Gracias, Padre, por estar hoy con nosotros, Señor, en este momento. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y que esto, Señor, no traiga confusión, sino traiga tranquilidad, traiga seguridad a tus hijos, a tu amada iglesia, y que podamos estar al pendiente, Señor, de todos estos actos y acontecimientos que vienen en un futuro no muy lejano, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos versículos muy pocos que se vieron, y te rogamos, Señor, que más adelante tú nos sigas dirigiendo y que si esto es de bendición para tu iglesia, para tu pueblo, nos sigas utilizando, Padre, para poder llevar este anuncio escatológico a tu amada iglesia que en estos tiempos se encuentran en este confinamiento impuesto, Señor, por hombres perversos, hombres que buscan el poder y que desean entregar el poder a aquel que será el opuesto a lo que tú, mi Señor y Dios Todopoderoso, eres, como un Dios de amor, Jesucristo. Y Padre Santo, pues estamos entrando
ya prácticamente en los tiempos finales. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vemos, amada iglesia. Hasta luego.